Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de salud para la tercera edad. Hoy estamos juntos para conversar sobre un tema que preocupa y a la vez motiva a muchos de nuestros oyentes, la memoria y cómo mantenerla activa después de los 65 años. Doctor Inoara, qué alegría tenerlo aquí, porque sé que este tema le apasiona tanto como a mí. A lo largo de los años, en nuestra práctica médica, hemos visto algo fascinante. Muchos pacientes llegan convencidos de que la pérdida de memoria es inevitable con la edad, pero la realidad es que hay factores que pueden marcar una gran diferencia. Y uno de ellos, sorprendentemente, tiene que ver con algo tan simple como los minerales que consumimos en la dieta diaria. No hablamos de soluciones mágicas ni de secretos ocultos, sino de apoyos naturales que ayudan al cerebro a funcionar con más claridad. En Japón, país reconocido por su longevidad, siempre me llamó la atención cómo muchas personas mayores conservan la mente lúcida incluso después de los 70 u 80 años. Y cuando empezamos a analizar sus hábitos alimenticios, encontramos que ciertos minerales presentes en su dieta tradicional juegan un papel crucial. Se trata de nutrientes que, poco a poco, fortalecen las conexiones neuronales, favoreciendo la concentración y la memoria cotidiana. Quizá quienes nos escuchan se pregunten, ¿cómo puede un mineral influir tanto en la mente? La respuesta está en la forma en que el cerebro obtiene energía y regula sus señales internas. Permítame contar una anécdota que ilustra muy bien este punto. Hace años atendí a una paciente de 68 años, preocupada porque olvidaba nombres y citas importantes. Había probado ejercicios de memoria, aplicaciones móviles y hasta suplementos de moda, pero nada parecía darle resultados. Lo que descubrimos fue que su dieta era muy baja en hierro. Y aquí comenzó mi curiosidad médica. ¿Podía este mineral, conocido por su papel en la sangre, tener un efecto real sobre la memoria? La evidencia fue clara. El hierro transporta oxígeno, y las neuronas dependen del oxígeno como fuente de energía. Si hay déficit, el cerebro recibe menos de lo que necesita, generando fatiga mental, problemas de concentración y olvidos frecuentes. Lo interesante es que este efecto no es lento ni imperceptible, como suele creerse. Ajustar los niveles de hierro puede traducirse en mejoras notables en pocas semanas, a veces incluso en cuestión de días. He visto pacientes que, tras corregir este déficit, vuelven a recordar nombres de familiares, detalles de conversaciones o fechas importantes que antes se les escapaban. Y lo más emocionante es escuchar el alivio en sus voces cuando recuperan esa confianza en su memoria. Muchas personas asocian el hierro únicamente con la prevención de la anemia o con la energía física. Pero en realidad, estudios recientes confirman que niveles adecuados de hierro permiten que el hipocampo, la región cerebral encargada de la memoria, funcione de manera mucho más eficiente. Esto significa que recordar información cotidiana se vuelve menos frustrante y más natural. A lo largo de los próximos minutos, exploraremos juntos no solo el hierro, sino otros minerales esenciales que impactan directamente en la agilidad mental, la concentración y la claridad cognitiva. Y lo haremos compartiendo casos reales de pacientes que nos han mostrado cómo pequeños cambios en la dieta y en los hábitos pueden transformar la manera en que envejecemos mentalmente. Cuando pensamos en el hierro, solemos imaginarlo como un nutriente relacionado únicamente con la sangre y la energía física. Sin embargo, lo que muchas personas desconocen es que también es un pilar fundamental para la memoria. Doctor Inoara, usted siempre ha dicho que el cerebro es como una fábrica silenciosa que necesita combustible constante, y tiene toda la razón. Si el hierro escasea, esa fábrica comienza a trabajar a media máquina. Recuerdo el caso de un hombre de 72 años que llegó a consulta frustrado porque no podía seguir las conversaciones con sus nietos. Me confesaba que sentía que su mente estaba apagada y que ya no lograba retener detalles de las anécdotas familiares. Tras realizar un análisis, encontramos que llevaba años con una deficiencia de hierro que nadie había detectado. Al iniciar un plan de suplementación supervisada y cambios en su dieta, los resultados fueron sorprendentes. 2 semanas después, me llamó emocionado para contarme que había recordado, sin esfuerzo, los nombres de todos sus nietos. La alegría en su voz era indescriptible. Esto nos enseña algo muy importante. A veces creemos que los olvidos son una consecuencia inevitable de la edad, cuando en realidad se trata de un déficit corregible. El hierro no ofrece milagros instantáneos, pero cuando el nivel en sangre vuelve a la normalidad, la claridad mental regresa con más rapidez de la que imaginamos. Ahora bien, surge la gran pregunta, ¿cómo asegurarnos de que recibimos suficiente hierro? No todos los alimentos lo aportan de la misma manera. Por ejemplo, las carnes rojas, el hígado y ciertos pescados contienen hierro hemo, que el cuerpo absorbe con mucha más facilidad. Por otro lado, los vegetales de hojas verdes, las legumbres y los cereales enriquecidos contienen hierro no hemo, que se absorbe más lentamente. Ambos son valiosos, pero lo importante es combinarlos de manera inteligente.
Un detalle clave que solemos explicar a nuestros pacientes es que acompañar las comidas con vitamina C, por ejemplo, añadiendo limón, naranja o fresas, puede triplicar la absorción del hierro vegetal. En cambio, tomar café o té inmediatamente después de comer puede reducir esa absorción, algo que casi nadie considera y que puede marcar una gran diferencia. Y claro, también están los suplementos. Aquí es fundamental la supervisión médica. Un exceso de hierro puede ser tan dañino como la carencia, afectando órganos vitales. Por eso insistimos en que cada paciente debe conocer sus niveles a través de análisis sencillos y con base en esos resultados, decidir si basta con un ajuste dietético o si es necesario suplementar. Después de los 65 años, este tema cobra aún más importancia. El cuerpo absorbe el hierro con menor eficiencia y pequeñas pérdidas acumuladas, ya sea por hemorragias digestivas, cambios hormonales o alimentación insuficiente, generan un déficit silencioso. Lo curioso es que, incluso cuando no se desarrolla anemia evidente, una ligera deficiencia puede bastar para afectar la memoria y la concentración. Hemos visto a muchos pacientes que, tras corregir este detalle, vuelven a experimentar una agilidad mental que creían perdida desde hacía décadas. Y más allá de los beneficios cognitivos, lo que se recupera es la sensación de estar presentes, de participar en la vida diaria con plenitud y sin la frustración de olvidar lo importante. Después de comprender la importancia del hierro en la memoria, quiero que miremos hacia otro mineral que a menudo pasa desapercibido, pero que puede ser tan determinante como el anterior, el magnesio. Doctor Inoara, sé que usted suele referirse a él como el gran equilibrador del cerebro, y no podría estar más de acuerdo. El magnesio regula la actividad eléctrica de las neuronas, asegurando que las señales fluyan con claridad. Si lo imaginamos de manera simple, es como el cableado de un sistema eléctrico. Cuando está en buen estado, las luces se encienden sin fallas, pero si hay deficiencia, algunas parpadean o se apagan de manera intermitente. Y esa irregularidad se traduce en olvidos frecuentes, dificultad para concentrarse o incluso sensación de que la mente está más lenta de lo normal. Una paciente que recuerdo con especial cariño es la señora Yumi, de 72 años. Ella llegó preocupada porque sentía que cada vez olvidaba más detalles de su vida cotidiana, desde dónde dejaba las llaves hasta compromisos familiares importantes. Aunque llevaba una dieta aparentemente variada, descubrimos que consumía muy poco magnesio. Su caso fue un ejemplo perfecto de cómo un déficit leve puede alterar la memoria sin que la persona lo sospeche. Lo interesante es que, con cambios simples en su alimentación, como añadir semillas de calabaza, almendras, aguacate y pescado, y con pequeñas dosis supervisadas de suplemento, la transformación fue evidente. En pocas semanas, Yumi notó que podía seguir conversaciones largas sin perder el hilo y que recuperaba la confianza en sí misma al recordar nombres y fechas con naturalidad. Incluso retomó su afición por leer novelas, algo que había abandonado por frustración. La ciencia nos da una explicación clara. El magnesio es crucial para la plasticidad sináptica, es decir, la capacidad del cerebro de adaptarse, aprender y crear nuevas conexiones. Cada vez que adquirimos un conocimiento o reforzamos un recuerdo, el magnesio participa como si fuera un arquitecto invisible que asegura que esa estructura sea sólida y estable. Además de su impacto en la memoria, este mineral tiene un efecto que muchos pacientes agradecen profundamente: la calma mental. No son pocos los mayores que llegan a consulta con ansiedad ligera, sensación de mente dispersa o dificultades para dormir. Cuando corregimos el déficit de magnesio, no solo mejora la atención, sino también la calidad del sueño y la capacidad de relajarse. Es un beneficio silencioso pero muy poderoso, porque influye directamente en el bienestar diario. Recuerdo también a un hombre de 69 años que me contaba que se sentía mentalmente agotado después de tareas tan simples como leer el periódico o pagar cuentas. Al revisar su dieta, vimos que apenas consumía alimentos ricos en magnesio. Tras ajustar su alimentación y añadir un suplemento moderado, notó una mejora sorprendente en su concentración y en la memoria inmediata. Otro aspecto fascinante es su papel como protector frente al estrés oxidativo, un enemigo silencioso de nuestras neuronas. A medida que envejecemos, el cerebro se vuelve más vulnerable, y el magnesio actúa como un guardián que mantiene el equilibrio químico necesario para evitar el deterioro prematuro de la memoria. Por eso, cada vez que hablamos de mantener la mente activa después de los 65, insistimos en que el magnesio no es un detalle menor. Es un pilar que sostiene la atención, la memoria, la calma y hasta el sueño reparador. Cuando hablamos de magnesio, lo importante no es solo conocer sus beneficios, sino también aprender a incorporarlo en la rutina diaria de manera práctica y constante. Una estrategia sencilla que solemos recomendar a nuestros pacientes es repartir su ingesta a lo largo del día, en lugar de concentrarla en una sola comida. De este modo, el cerebro recibe un flujo continuo del mineral y se mantienen estables sus efectos sobre la memoria y la concentración. Por ejemplo,
Un desayuno con avena y almendras puede ser un excelente punto de partida. Al mediodía, incluir aguacate o espinaca en la ensalada ayuda a reforzar la dosis, y por la noche, un pescado rico en magnesio o un puñado de semillas puede completar el aporte. Son ajustes pequeños que, mantenidos con constancia, generan un impacto profundo. Lo más interesante es que el magnesio no trabaja solo. Actúa en sinergia con otros nutrientes, facilita la entrada de calcio a las neuronas, regula la excitabilidad cerebral y optimiza la acción de la vitamina B6, esencial para la producción de neurotransmisores. Esto significa que, más que un mineral aislado, es parte de un equipo que sostiene la claridad mental y la estabilidad emocional. Muchos pacientes nos dicen, doctor, siento que mi mente se dispersa con facilidad, pero no sé si es por la edad o por el estrés. En realidad, muchas veces se trata de señales sutiles de déficit de magnesio, distracciones constantes, olvidos frecuentes, ansiedad ligera o dificultades para conciliar el sueño. Lo mejor de todo es que la corrección es sencilla y accesible, siempre que se haga bajo supervisión. Recuerdo muy bien la frase de una paciente que me conmovió, doctor, siento que vuelvo a tener control sobre mi mente. Esa mujer, que había pasado meses con frustración por no poder concentrarse, recuperó confianza en sí misma con algo tan básico como ajustar su consumo de magnesio. Ese testimonio me recordó que la memoria no es solo un proceso biológico, sino también una parte vital de nuestra identidad y de la manera en que participamos en la vida diaria. Ahora bien, si el hierro y el magnesio ayudan al cerebro a oxigenarse y a mantener la fluidez de sus conexiones, existe otro mineral que se centra en la agilidad mental y la memoria reciente, el zinc. Doctor Inoara, usted lo describe con frecuencia como un entrenador personal de la memoria, y me parece una metáfora perfecta. El zinc actúa directamente en la comunicación entre neuronas, porque participa en la producción y regulación de neurotransmisores. Sin suficiente zinc, esas señales se vuelven lentas, como si los recuerdos se quedaran atascados en un semáforo en rojo. En cambio, cuando los niveles son adecuados, las neuronas trabajan con rapidez y eficiencia, fortaleciendo las conexiones que permiten recordar información reciente, mantener la atención y reaccionar con agilidad en la vida diaria. Uno de los casos más claros fue el de Keiko, una mujer de 69 años que nos contó que olvidaba dónde dejaba objetos, se confundía con recetas y tenía dificultades para seguir conversaciones familiares. Su dieta parecía equilibrada, pero al revisar sus hábitos descubrimos que su ingesta de zinc era muy baja. Con ajustes sencillos, como añadir ostras, carne magra, semillas y nueces, y un suplemento supervisado, su mente recobró la agilidad en pocas semanas. El caso de Keiko nos mostró con claridad lo que ocurre cuando el cuerpo recibe el zinc que necesita. A las pocas semanas de incorporar alimentos ricos en este mineral y un suplemento cuidadosamente supervisado, notó que podía seguir conversaciones largas sin perderse, disfrutar de sus recetas favoritas sin confusiones y hasta volver a jugar juegos de memoria con sus nietos. Esa transformación nos recuerda que, incluso en la tercera edad, el cerebro conserva una enorme capacidad de recuperación cuando se le dan las herramientas correctas. Lo fascinante del zinc es que no solo influye en la memoria reciente, sino también en la rapidez de reacción y en la agilidad mental. Funciona como un interruptor que enciende y apaga señales neuronales con precisión. Cuando los niveles son adecuados, las conexiones se activan al instante, pero cuando hay déficit, esos interruptores tardan en responder, generando confusión, olvidos frecuentes y lentitud para organizar pensamientos. Algo que pocos pacientes saben es que el zinc también impacta en el equilibrio emocional. Hemos observado que la falta de este mineral puede generar irritabilidad, ansiedad ligera o una sensación de desconexión. Cuando se corrige el déficit, no solo mejora la memoria, sino también la confianza y la calma mental. Este efecto integral es fundamental para los adultos mayores, porque no se trata únicamente de recordar datos, sino de vivir con serenidad y seguridad en uno mismo. Recuerdo a un paciente de 72 años que me decía que se sentía ausente, incapaz de disfrutar de conversaciones o actividades que antes le resultaban placenteras. Después de ajustar su ingesta de zinc con dieta y suplementos, describió la experiencia de una forma que nunca olvidaré. Doctor, siento que vuelvo a estar presente en mi propia vida. Esa frase refleja de manera contundente el papel del zinc no solo en la memoria, sino en la calidad de la experiencia diaria. La ciencia respalda estos testimonios. El zinc participa en la producción de neurotransmisores clave como la acetilcolina, indispensable para fijar recuerdos recientes. También interviene en la neuroplasticidad, es decir, en la capacidad del cerebro para adaptarse y formar nuevas conexiones. Sin este mineral, el cerebro pierde eficiencia y los recuerdos se vuelven difusos. Con niveles adecuados, la memoria de trabajo se fortalece, facilitando actividades tan cotidianas como seguir una receta, recordar una lista de compras o planificar un día con varias tareas. Otro aspecto interesante es que el zinc no actúa de forma aislada.
Colabora con el magnesio para regular la actividad neuronal y con la vitamina B6 para optimizar la producción de neurotransmisores. Es como si formara parte de un equipo invisible que mantiene al cerebro en estado óptimo. Cuando todos estos elementos trabajan juntos, los resultados son visibles en la agilidad mental, la claridad de pensamiento y la memoria activa. Un detalle práctico que compartimos a menudo con nuestros pacientes es que, más allá de los suplementos, es posible mantener un buen nivel de zinc a través de una dieta variada. Ostras, carne magra, semillas de calabaza y nueces son fuentes accesibles y muy efectivas. Lo importante es la constancia y no caer en excesos, ya que, como todo mineral, debe mantenerse en equilibrio. Cuando hablamos de zinc, solemos pensar únicamente en la memoria reciente, pero lo cierto es que su alcance va mucho más allá. Muchos pacientes se sorprenden al descubrir que este mineral también fortalece la memoria de trabajo, esa que usamos para manipular información en tiempo real. Imaginemos que seguimos una receta de cocina mientras conversamos con un familiar. La memoria de trabajo nos permite retener los pasos de la receta y al mismo tiempo, sostener la conversación. Sin suficiente zinc, esta habilidad se debilita, generando frustración en actividades cotidianas. Un ejemplo que siempre recuerdo es el de un hombre de 74 años que solía perderse al organizar sus citas y cuentas. Decía que empezaba una tarea y olvidaba lo que debía hacer en cuestión de minutos. Al analizar su alimentación, vimos que consumía muy poco zinc. Tras mejorar su dieta con semillas de calabaza, nueces y carne magra, además de un suplemento bajo control médico, experimentó una mejora sorprendente. En pocas semanas pudo volver a gestionar sus responsabilidades con más soltura, y lo expresó con una sonrisa: «Doctor, siento que mi mente volvió a encenderse». Lo interesante es cómo el zinc potencia otras funciones del cerebro en colaboración con diferentes nutrientes. En combinación con el magnesio, regula la actividad eléctrica de las neuronas, y junto a la vitamina B6 contribuye a producir neurotransmisores que regulan no solo la memoria, sino también el estado de ánimo. Esto explica por qué muchos pacientes no solo recuperan agilidad mental, sino que también se sienten más tranquilos, seguros y conectados emocionalmente. Keiko, la paciente que mencionamos antes, lo resumió de una forma muy clara: «Doctor, siento que mi mente está despierta otra vez». Esa frase refleja que el zinc no es únicamente un refuerzo para recordar detalles, sino un aliado para volver a disfrutar de la vida con plenitud. Y aquí es donde vemos que la memoria no debe entenderse solo como un archivo de datos, sino como la base de nuestra relación con el mundo que nos rodea. Ahora bien, si el zinc es el mineral que mantiene los interruptores de la memoria encendidos, existe otro que actúa como un verdadero escudo protector del cerebro: el selenio. Su función principal es proteger a nuestras neuronas del daño causado por el estrés oxidativo, ese desgaste silencioso que se acumula con la edad y que puede afectar la claridad mental. Recuerdo a Shigeru, un hombre de 70 años que se quejaba de sentirse lento al tomar decisiones rápidas, aunque recordaba hechos importantes de su vida sin problemas. Su dieta era variada, pero carecía de alimentos ricos en selenio. Al incorporarlos, como nueces de Brasil, pescado, huevos y semillas de girasol, notó en pocas semanas que podía resolver problemas cotidianos con más rapidez y seguir conversaciones complejas sin sentirse confundido. Me dijo con entusiasmo: «Doctor, siento que mi cerebro tiene un escudo que lo mantiene despierto y ágil». Lo fascinante del selenio es que no solo mejora la memoria, sino que también fortalece la resistencia mental, permitiendo que la mente se adapte mejor al estrés diario y mantenga claridad incluso en momentos de presión. Es como reforzar los cimientos de una casa. Cuando están sólidos, toda la estructura se sostiene mejor con el paso del tiempo. El caso de Shigeru nos muestra con claridad cómo el selenio actúa como un escudo invisible para el cerebro. Cuando este mineral falta en la dieta, las neuronas quedan expuestas al daño de los radicales libres, pequeñas moléculas que deterioran lentamente la memoria y la agilidad mental. Lo interesante es que no se trata de un daño repentino, sino de un desgaste silencioso que muchas personas confunden con un simple envejecimiento normal. Recuerdo a Kiko, una mujer de 66 años que acudió a consulta preocupada porque sentía que su mente se apagaba cada vez que intentaba aprender algo nuevo. Actividades simples, como seguir un tutorial de cocina o memorizar una nueva receta, le resultaban frustrantes. Al revisar su dieta, descubrimos que consumía muy poco selenio. Con ajustes supervisados, incorporando nueces de Brasil, pescado y cereales integrales, notó una mejoría notable. Podía aprender más rápido, recordar detalles con mayor facilidad y, sobre todo, recuperar la confianza en su capacidad de aprendizaje. La explicación científica es clara. El selenio forma parte de enzimas llamadas selenoproteínas, que neutralizan los radicales libres y protegen las células nerviosas del estrés oxidativo. Estas enzimas también regulan la producción de energía dentro de las neuronas, asegurando que trabajen con vitalidad constante.
Es como si el cerebro recibiera un suministro limpio de energía que le permite mantenerse despierto y activo durante más tiempo. Lo más interesante es que el selenio no solo repara, sino que también previene. Al reducir el daño acumulativo en las células nerviosas, disminuye el riesgo de deterioro cognitivo más avanzado. Me gusta explicar a mis pacientes que es como reforzar los cimientos de una casa antigua. Si los mantenemos firmes, la estructura resiste mejor el paso de los años. Otro caso que me marcó fue el de Haruto, un hombre de 72 años apasionado por la lectura. Aunque seguía leyendo con frecuencia, me contaba que apenas recordaba lo que acababa de leer. Esa desconexión lo hacía sentir desanimado. Al mejorar su ingesta de selenio, combinada con hábitos de descanso adecuados, la transformación fue sorprendente. Semanas después me dijo, «Doctor, es como si alguien hubiera limpiado las ventanas de mi mente». Una metáfora que refleja perfectamente cómo este mineral devuelve la claridad. La mayoría de las personas mayores no sospechan que sus olvidos pueden estar relacionados con una deficiencia de selenio. Señales como fatiga mental constante, dificultad para concentrarse en tareas simples, lentitud para recordar detalles recientes o sensación de esfuerzo al pensar son indicadores de que algo puede estar faltando. Y la solución muchas veces es tan sencilla como añadir ciertos alimentos a la dieta, o en casos específicos, suplementos siempre supervisados. El selenio también tiene un efecto que me gusta llamar resiliencia cognitiva. Esto significa que no solo mejora la memoria en el presente, sino que ayuda al cerebro a resistir mejor el estrés y los desafíos futuros. Un paciente que logra mantener sus niveles adecuados no solo recuerda más, sino que también responde mejor a cambios de rutina, interrupciones o presiones cotidianas. El selenio, más allá de ser un simple antioxidante, es un guardián silencioso de nuestras neuronas. Muchos de nuestros pacientes se sorprenden cuando descubren que, al mejorar sus niveles, no solo ganan memoria, sino también una mente más ágil para adaptarse a los retos cotidianos. Esa resiliencia cognitiva es, en realidad, uno de sus mayores beneficios, la capacidad de mantener claridad incluso en situaciones de presión o de estrés. Un aspecto importante que siempre enfatizamos es que el cuerpo humano, a medida que envejece, pierde eficiencia en sus mecanismos naturales de defensa contra el estrés oxidativo. Después de los 65 años, las neuronas se vuelven más vulnerables, y allí es donde el selenio actúa como un verdadero aliado. Neutraliza compuestos dañinos antes de que afecten a las células nerviosas, preservando no solo la memoria, sino también la capacidad de concentración y de aprendizaje. Me gusta usar con mis pacientes una imagen sencilla, imaginar el cerebro como un reloj antiguo, lleno de engranajes delicados. Cada día, el polvo y el desgaste natural hacen que los engranajes se muevan con lentitud. El selenio funciona como un aceite protector que mantiene esos engranajes girando suavemente, evitando que el paso del tiempo frene el mecanismo. Así, los recuerdos fluyen mejor y la mente se mantiene despierta. Recuerdo el caso de una mujer llamada Aiko, de 70 años, que me confesaba sentirse desconectada de su día a día. Me decía que podía recordar eventos importantes de hace décadas, pero olvidaba con facilidad lo que había hecho en la mañana. Al incorporar alimentos ricos en selenio, su percepción cambió. Semanas después, con una sonrisa, me comentó, «Doctor, siento que mi memoria se renovó como si me hubieran quitado un peso de encima». Ese tipo de testimonios confirman que, aunque parezca pequeño, este mineral puede marcar una gran diferencia en la vida cotidiana. Ahora bien, si el selenio protege nuestras neuronas de los daños externos, existe otro mineral que se encarga de algo igual de esencial, la transmisión de energía dentro del cerebro. Estoy hablando del cobre. El cobre es como el conductor eléctrico de una orquesta neuronal. Sin él, los mensajes entre neuronas llegan con retraso, generando esa sensación de lentitud mental que tantos pacientes describen. Recuerdo muy bien a Noriko, una mujer de 70 años que me decía que, a pesar de dormir bien y mantener una buena alimentación, sentía que sus ideas tardaban demasiado en organizarse, especialmente cuando debía realizar varias tareas al mismo tiempo. Al analizar su dieta, descubrimos que casi no consumía alimentos ricos en cobre. Una vez que incorporó mariscos, hígado, semillas de girasol, lentejas y nueces, junto con ejercicios de estimulación cognitiva, los cambios fueron notables. Me dijo emocionada, «Doctor, siento que mi mente volvió a tener chispa». Ese término, chispa, describe a la perfección lo que hace el cobre en el cerebro. Facilita la producción de enzimas que generan energía neuronal, lo que yo suelo llamar la electricidad cerebral. Con suficiente cobre, las señales fluyen con rapidez y precisión, y el pensamiento vuelve a sentirse ágil y organizado. El caso de Noriko es solo uno de muchos que nos muestran la importancia del cobre en el funcionamiento cerebral. Este mineral actúa como un auténtico director de orquesta,
coordina la transmisión de señales entre neuronas y asegura que la sinfonía de pensamientos, recuerdos y decisiones fluya en armonía. Sin suficiente cobre, esa orquesta pierde sincronía y el resultado es una mente lenta, dispersa y con dificultad para retener detalles recientes. Uno de los pacientes que mejor ejemplifica esto fue Kenji, un hombre de 68 años que se quejaba de sentirse incapaz de seguir conversaciones familiares o de mantener la atención al leer un libro. Aunque llevaba una vida saludable, su dieta era pobre en alimentos ricos en cobre. Tras introducir mariscos, lentejas y frutos secos, junto con un suplemento supervisado, los resultados no tardaron en aparecer. Semanas después me dijo con entusiasmo: «Doctor, siento que mi cerebro funciona como cuando era joven». Esa frase refleja la función más esencial del cobre: proveer a las neuronas de la energía necesaria para trabajar a toda velocidad. Es lo que llamamos la electricidad cerebral. Cuando el cobre está en niveles óptimos, el cerebro procesa información de manera más rápida y eficiente, facilitando la concentración y la memoria activa. Pero su papel no se limita a la energía. El cobre también participa en la síntesis de neurotransmisores como la dopamina y la norepinefrina, fundamentales para mantener la motivación, la atención sostenida y la agilidad mental. Esto significa que un buen nivel de cobre no solo permite recordar mejor, sino también mantener la mente enfocada y la voluntad activa para aprender o resolver problemas. Otro aspecto fascinante es cómo el cobre favorece la coordinación entre los dos hemisferios cerebrales. Cada lado del cerebro tiene funciones específicas, pero para planificar, resolver problemas y realizar múltiples tareas, ambos deben trabajar en perfecta sincronía. El cobre fortalece esa comunicación, como si construyera un puente sólido entre ambos lados. Esto se traduce en una mejor organización de ideas y mayor capacidad para enfrentar tareas complejas. Un paciente que lo vivió en carne propia fue Soji, de 71 años. Me contaba que se sentía torpe al intentar realizar varias tareas a la vez. Preparar la comida mientras hablaba por teléfono o planificar sus actividades semanales le resultaba abrumador. Tras mejorar su ingesta de cobre, notó que podía organizarse con mayor facilidad y que esa sensación de bloqueo desaparecía. Con una sonrisa, me dijo: «Doctor, ahora siento que mi cerebro trabaja en equipo consigo mismo». La falta de cobre puede manifestarse en síntomas muy sutiles: fatiga mental constante, lentitud para organizar ideas, dificultad para mantener la concentración o problemas al aprender cosas nuevas. Por eso siempre insistimos en la importancia de realizar análisis médicos antes de iniciar cualquier suplementación. En muchos casos, basta con mejorar la dieta para ver cambios significativos. En definitiva, el cobre no solo es un mineral, es un verdadero conductor de energía cerebral, capaz de devolver la chispa, la rapidez y la coordinación mental que muchos creen perdidas con la edad. Hasta ahora hemos visto cómo minerales como el hierro, el magnesio, el zinc y el cobre aportan energía y equilibrio a nuestras neuronas. Sin embargo, hay un factor menos conocido que puede marcar una enorme diferencia en la memoria: la salud intestinal. Hoy sabemos que existe una conexión profunda entre el intestino y el cerebro, conocida como el eje intestino-cerebro, y que la microbiota, las bacterias beneficiosas que habitan en nuestro intestino, juega un papel crucial en la claridad mental. El intestino funciona como una central eléctrica secreta. Cuando está equilibrado, produce compuestos que se transforman en neurotransmisores y nutrientes que alimentan directamente al cerebro. Pero cuando la microbiota se desequilibra, esa comunicación se vuelve lenta y confusa. Los recuerdos se dispersan, la concentración falla y la mente se siente nublada. Recuerdo a Takako, una mujer de 68 años que me decía que olvidaba constantemente dónde dejaba las cosas y que se sentía hinchada después de las comidas. Tras analizar sus hábitos, descubrimos que su alimentación era pobre en fibra y en alimentos fermentados. Al introducir miso, yogur natural, natto y verduras frescas, la transformación fue impresionante. Semanas después me confesó: «Doctor, no sabía que cuidar mi intestino podía despertar tanto mi mente». Y no fue un caso aislado. Hiroshi, un hombre de 72 años, siempre había sido activo mentalmente, pero comenzó a sentirse desconectado durante sus clases de caligrafía. Al revisar su dieta, vimos que evitaba alimentos fermentados y apenas consumía vegetales crudos. Con simples cambios, como incluir kombucha, kimchi y frutas ricas en fibra soluble, recuperó la concentración y hasta su creatividad, disfrutando nuevamente de sus actividades artísticas. La explicación científica es apasionante. Una microbiota diversa produce neurotransmisores como la serotonina y el GABA, que influyen no solo en la memoria y la atención, sino también en el estado de ánimo, el sueño y la sensación de calma. Por eso, cuando cuidamos nuestro intestino, no solo mejoramos la memoria, sino que también sentimos mayor estabilidad emocional. Me gusta comparar la microbiota con un jardín secreto dentro del cuerpo.
Cada bacteria beneficiosa es como una flor que aporta nutrientes y mensajes positivos al cerebro. Si descuidamos ese jardín, las malas hierbas toman el control y los mensajes se bloquean. Pero si lo cuidamos con fibra, alimentos fermentados, hidratación adecuada y buen descanso, el jardín florece y la mente se mantiene clara y activa. Incluso pequeños hábitos diarios pueden marcar la diferencia. Una caminata ligera después de las comidas mejora la digestión y la comunicación con el cerebro. Incluir ensaladas crudas, semillas o frutos secos en cada comida enriquece la microbiota. Dormir lo suficiente ayuda a que esas bacterias trabajen en armonía. Es un trabajo silencioso, pero el cerebro lo agradece con más memoria, concentración y vitalidad mental. Así, cuando un paciente me pregunta por qué siente la mente lenta pese a no tener problemas de salud evidentes, muchas veces la respuesta está en el intestino. Porque cuidar la microbiota es también cuidar la memoria. En muchas ocasiones, los pacientes nos dicen, «Doctor, me siento con la mente nublada, como si las ideas tardaran en aparecer». Y al revisar sus hábitos descubrimos algo que no siempre se tiene en cuenta: la inflamación silenciosa y el estrés crónico. Son dos enemigos invisibles que, sin causar dolor evidente, deterioran la agilidad mental y la memoria. La inflamación silenciosa actúa como un tráfico pesado en las carreteras del cerebro. Las neuronas intentan comunicarse, pero cada señal queda atrapada en un embotellamiento. Esto provoca lentitud para recordar, dificultad de concentración y sensación de fatiga mental. Lo curioso es que no siempre se manifiesta con síntomas claros. A veces se esconde detrás de pequeños signos como cansancio constante, digestión irregular o dolores musculares leves. Un ejemplo muy claro fue el de Miyako, una mujer de 69 años que notaba cómo los nombres y fechas importantes se le escapaban con facilidad. Su dieta era relativamente saludable y hacía ejercicio ligero, pero vivía bajo un estrés constante, cargada de preocupaciones familiares. El exceso de cortisol, la hormona del estrés, estaba interfiriendo con su memoria. Es como si cada vez que intentaba recordar, su cerebro tuviera un freno interno. Con cambios simples, respiración profunda varias veces al día, caminatas suaves al aire libre y pequeñas pausas de descanso, su claridad mental empezó a mejorar. Además, incorporamos alimentos antiinflamatorios como frutas rojas, pescado azul y té verde. En pocas semanas, notó que podía planificar su día sin sentirse abrumada y que su memoria volvía a responder con mayor agilidad. Me gusta usar una metáfora sencilla para explicar este fenómeno. Imaginen un reloj antiguo lleno de engranajes. La inflamación es como un polvo fino que se acumula en cada pieza. No lo vemos, pero con el tiempo ralentiza el movimiento y hace que el reloj pierda precisión. Reducir la inflamación y el estrés es como limpiar esos engranajes y lubricarlos, devolviéndoles fluidez y exactitud. La ciencia confirma que la inflamación crónica y el exceso de cortisol afectan directamente la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad de formar y reforzar nuevas conexiones. Esto explica por qué muchas personas sienten que su mente se vuelve rígida, menos creativa y más olvidadiza cuando viven bajo tensión constante. Los pequeños hábitos diarios pueden marcar una gran diferencia. Dormir al menos 7 horas de calidad, practicar respiraciones profundas, realizar caminatas después de comer, incluir antioxidantes en la dieta y establecer momentos de relajación son medidas simples pero efectivas. No se trata de transformar la vida en un retiro espiritual, sino de integrar pausas conscientes que permitan al cerebro recuperarse. Recuerdo a un paciente que me dijo algo muy revelador después de iniciar estas prácticas. «Doctor, siento que mi mente se ha quitado un peso de encima». Esa sensación de ligereza mental es precisamente el resultado de liberar al cerebro de la inflamación y del estrés excesivo. Así que, cuando hablamos de memoria después de los 65 años, no podemos pensar solo en minerales o ejercicios cognitivos. También debemos mirar estos factores invisibles que actúan como frenos silenciosos y aprender a desactivarlos para que la mente fluya con más claridad y rapidez. Lo que muchos no saben es que nuestros sentidos, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y la vista, son una especie de gimnasio secreto para el cerebro. Cada sonido, aroma, textura o sabor activa rutas neuronales distintas y despierta recuerdos dormidos. Cuando utilizamos varios sentidos al mismo tiempo, esas conexiones se refuerzan, haciendo que la memoria sea más sólida y accesible. Recuerdo el caso de Juto, un hombre de 72 años que me decía que últimamente olvidaba nombres y detalles de conversaciones familiares. Decidimos probar un enfoque distinto, estimular sus sentidos mientras realizaba pequeños ejercicios de memoria. Escuchaba canciones de su juventud mientras repasaba historias familiares, usaba aromas cítricos durante sus lecturas y tocaba objetos con diferentes texturas mientras repetía listas de palabras. Sorprendentemente, en pocas semanas empezó a recordar más nombres, detalles de historias y pasos de tareas cotidianas sin esfuerzo adicional. La explicación es sencilla pero poderosa.
Cada sentido activa zonas cerebrales específicas, y cuando los combinamos, esas redes se interconectan, fortaleciendo la memoria. Es como encender múltiples luces en un mapa neuronal. Cuanto más iluminado está, más fácil es recorrerlo y encontrar los recuerdos. Algunos ejercicios simples que recomendamos incluyen escuchar música de la juventud mientras se realizan tareas cognitivas, oler especias o aceites esenciales antes de leer o estudiar algo nuevo, tocar objetos de diferentes texturas mientras se repiten listas o palabras, y probar sabores nuevos asociándolos a recuerdos específicos. Incluso acciones tan cotidianas como preparar una comida, caminar por un jardín o disfrutar de un té aromático pueden convertirse en entrenamientos sensoriales para el cerebro. Me gusta usar con los pacientes esta metáfora: los sentidos son llaves que abren puertas en el cerebro. Cuantas más llaves utilices, más puertas se abren y más recuerdos puedes activar. Este tipo de estimulación no requiere tecnología avanzada ni grandes inversiones, solo creatividad y disposición para experimentar con los sentidos. Además, los beneficios van más allá de la memoria. La estimulación sensorial también mejora la atención, la creatividad y la rapidez mental, aportando una sensación de vitalidad que muchos adultos mayores describen como sentirse despiertos de nuevo. Y lo más interesante es que complementa todo lo que hemos visto en este recorrido: la acción de los minerales, el cuidado de la microbiota y los hábitos de reducción del estrés. Así que, cuando alguien nos pregunta cómo mantener la mente activa después de los 65, la respuesta no es única ni limitada. Se trata de una combinación de factores: dar al cerebro los nutrientes adecuados como hierro, magnesio, zinc, selenio y cobre, cuidar el intestino para que la comunicación con el cerebro sea fluida, reducir la inflamación silenciosa y el estrés que frena la memoria, y, finalmente, despertar los sentidos para reactivar redes neuronales dormidas. Dr. Inohara, siempre decimos que la memoria no es solo recordar datos, sino mantenernos conectados con la vida, con quienes amamos y con lo que nos hace sentir plenos. Y hoy, con todo lo que hemos compartido, queda claro que la memoria puede cuidarse, fortalecerse y revitalizarse a cualquier edad con las herramientas adecuadas.